Entonces, esta en realidad es la unidad 9, pero va a ser la unidad 8, que se llama modelos de varios genes o desequilibrio de ligamiento. Entonces, aquí tengo la medida del desequilibrio de ligamiento y cómo se va perdiendo el desequilibrio de ligamiento como función de C, la tasa de recombinación o la fracción recombinante, que ahorita les voy a explicar. Y la pérdida del desequilibrio de ligamiento puede ser muy rápida si los genes no están ligados, están en cromosomas distintos, o puede realmente nunca perderse, o perderse, bueno, por ejemplo, en la mitocondria, el cloroplasto, que en principio no tienen recombinación, pues entonces todos los genes están ligados, ¿no? Aquí, esta foto que tengo, este nerd, es Richard Lewontin, sí, por los 60s. Hasta donde sé, Richard Lewontin fue una de las primeras personas preocupadas en analizar y describir el desequilibrio de ligamiento y los estadísticos que usamos, hasta donde sé, vienen de sus trabajos clásicos a principios de los 60s. Y aquí tengo una colección de personajes. Richard Lenski, que ya platicábamos de su experimento, ¿sí? Santiago Elena, un microbiólogo especializado en virus que trabaja en Valencia. No voy a hablar nada de él, pero está en la foto. Nuestra alumna, Lulú Carral, tampoco vamos a hablar de Lulú. Este es John Maynard Smith, que desarrolló mucho de la teoría, especialmente en relación a cuando opera la selección natural junto con genes ligados y el desarrollo de algunos estadísticos para analizar el desequilibrio de ligamiento. Luego la siguiente persona es mi esposa, la doctora Valeria Sousa, y este es Mike Travisano, un amigo nuestro que, bueno, a veces vemos algunos artículos y algunos ejemplos de selección natural que realizó, y bueno, pues es el coautor, ¿se acuerdan? Del artículo con Lensky, ¿no? Y Valeria que estuvo trabajando aspectos de desequilibrio de ligamiento. Esta es una Gordon Conference de evolución en microbios y genética de poblaciones. Bueno, entonces, estos son los puntos que vienen en la unidad 9, es el capítulo 9 del GEDRI que tienen. Sí, entonces viene desequilibrio de ligamiento, primero la teoría y métodos de estimación, que es lo que vamos a ver hoy. Luego, su relación con las fuerzas evolutivas, en particular selección, que en realidad está desglosado aquí en un par de puntos: desequilibrio y selección, recombinación, sexualidad, Müller-Ratchet. Luego vamos a ver pues distintos análisis de datos y otros casos de qué sucede con desequilibrio y cuando hay migración, mutación, otras fuerzas evolutivas, y cómo podemos, a partir del desequilibrio del ligamiento, a veces hacer inferencias evolutivas, ¿no? Entonces, si se acuerdan del curso, casi todos los ejemplos que vemos son en realidad para un locus con dos alelos, a veces más de dos alelos, pero generalmente solo dos alelos, ¿no? Pero bueno, pues les queda claro que el genoma tiene millones de pares de bases, por lo tanto, miles o en algunos casos millones de genes o bases que segregan, de SNPs. Y bueno, pues muchos están fuertemente ligados, están muy cerca en el cromosoma, pero otros no segregan. Bueno, los que están ligados no segregan independientemente. Los que se encuentran en cromosomas distintos, pues pueden segregar tal como nos decía Mendel desde el principio, ¿no? Pero el punto es que si están fuertemente ligados, es relevante conocer este dato por distintas razones, ¿no? Por un lado, creo que es lo que viene en la siguiente transparencia. Bueno, entonces el desequilibrio es muy importante para estudios genómicos, porque en principio ven que la selección, ¿se acuerdan? La gasolina para la evolución por selección natural es la variación genética. Entonces, si ha operado la selección, se va a reducir la variación genética. Entonces, la idea básica era, bueno, pues viendo el genoma vamos a ver las regiones con menos variación, pero si están fuertemente ligados, la región puede ser muy grande. Entonces, pues necesitamos saber esto del ligamiento para decir, este SNP particular, que tiene muy poca variación o que tiene mucha diferenciación, como ahorita vamos a platicar, esto es el blanco de la selección, o a lo mejor no, es nada más una región del DNA que más o menos está ligada, pero que podría estar el blanco de la selección muy lejos, ¿no? Entonces, antes de inventar historias, necesitamos conocer esto, ¿sí? O al revés, muchas veces cuando analizamos, por ejemplo, microsatélites, queremos saber cuáles son los que
no están ligados, porque todos los que estén ligados te van a contar la misma historia. Entonces, lo que queremos tener es un montón de marcadores a lo largo del genoma, pero que sean independientes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es simple y sencillamente los estadísticos, un estadístico, un parámetro, que es la D, la medida de desequilibrio de ligamiento, que sería como el equivalente, pero para 2 dosis de Hardy-Weinberg, ¿no? ¿Qué sucede cuando no hay ningún ligamiento, cuando de veras segregan independientemente y ya han pasado muchas generaciones? Y luego vamos a ver, bueno, entonces, de todo el genoma, ¿cuántos están en este equivalente de Hardy-Weinberg, que es la D, y la D, si no hay ligamiento, debe ser igual a cero, y cuando tenemos valores positivos o negativos de desequilibrio de ligamiento, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto era nada más para mostrar que los genes pueden estar muy cerquita en un cromosoma y seguramente van a estar y presentarse fuertemente ligados en fuerte desequilibrio de ligamiento. Eso quiere decir que cuando tienes un alelo en el gen 1, a lo mejor vas a tener otro alelo particular casi siempre asociado en el gen 2, ¿no? Pueden estar en cromosomas distintos, no estar ligados, entonces segregan mendelianamente, o pueden estar muy lejos en el cromosoma, entonces con que haya un evento de crossing over, de entrecruzamiento, pues van a perder este desequilibrio de ligamiento, ¿no? Van a comenzar a comportarse como si fueran independientes, ¿ok? Entonces, bueno, pues depende, aunque estén en el mismo cromosoma, pueden estar segregando de manera casi independiente y no van a tener este desequilibrio de ligamiento, o en algunos casos, algunos cromosomas, por ejemplo, las famosas inversiones de la drosofila, lo que hacían era evitar que hubiera recombinación y mantenerse entonces paquetes de alelos en distintos genes de manera constante, no por mucho tiempo. Entonces, miren, este es un ejemplo que luego vamos a ver. Son datos viejillos, ¿sí? De microsatélites, pero miren, esto es a lo largo de un cromosoma en el parásito de la malaria, Plasmodium falciparum, ¿sí? Y vean que en el cromosoma hay mucha variación genética, altísima heterocigosis, y de repente se reduce y hay toda una región muy grande con muy poca de variación genética, ¿no? Esto es alrededor de un sitio de un gen, DHFR, que le da resistencia a medicinas que controlan la malaria, en particular esta pirimetamina, ¿ok? Entonces, bueno, pues en el Plasmodium sucede igual que en las bacterias. Si utilizas mucho de algún agente antimicrobiano, algún antibiótico, pues la selección puede ser muy eficiente, ¿no? Entonces, pero vean que es toda una región alrededor de este gen donde se ha perdido la variación genética, ¿sí? Entonces, estos bloques con muy poca variación genética van a encontrarse y van a ser más y más grandes entre menos recombinación hay en un genoma, ¿ok? Si hay muchísima recombinación, entonces nada más el sitio particular donde hubo el evento de selección es donde esperaríamos que hubiera esta reducción en la variación genética, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante para todos los que estemos interesados en cosas de selección y también para todos los problemas médicos que tratan de encontrar pues las regiones del DNA que te den honor, resistencia a ciertas enfermedades, etcétera, o para mejoramiento de organismos, etcétera, pues saber de qué tamaño son los bloques con poca o nula recombinación, ¿no? Para encontrar estos blancos de la selección. Ahora estas figuras están un poco feas, pero no se preocupen. Son las figuras originales que hizo al principio Jonás para su tiocintle. Lo que tenemos es la diferenciación FCT. Entonces vean que hay un promedio de diferenciación a lo largo de los 10 cromosomas en el tiocintle, pero hay algunos sitios que tienen muchísima más diferenciación, ¿no?, entre las poblaciones. Entonces la idea es que estos sitios, estos SNPs en particular, pues son los que tienen que ver con la adaptación local, pero dependiendo de cuánta recombinación haya, puede que sea exactamente este SNP o una región alrededor de ellos, ¿no? En el caso del tiocintle es un poquito más complicado porque los genes fueron escogidos, en principio, genes que tuvieran que ver con la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, se utilizó un chip, pero muchas veces los SNPs que estás analizando, pues vienen sin datos previos, entonces, pues tienen muchos anónimos y tratas de primero
pues sí, anotarlos, saber cuáles son, pero luego tratar de encontrar cuáles son, pues, las bases genéticas de la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso para mí es muy, muy interesante, ¿no? Ok, entonces esto es lo que ya les había comenzado a platicar, ¿sí? Si están muy ligados, los distintos genes que están muy ligados en realidad dicen lo mismo, ¿sí? Y entonces a veces lo conveniente es removerlos del análisis para no estar inflando tus conclusiones, ¿sí se imaginan? Con unos microsatélites, pues si tienes nada más 5 y 3 están muy ligados y otros 2 están ligados, pues en realidad la información que tienes no es de 5 regiones del genoma, sino básicamente de 2 regiones, ¿no? Lo que queremos en principio es saber el promedio de lo que pasa en el genoma y luego, pues encontrar las, como les decía, los diamantes en las minas, ¿no? Los sitios donde tenemos la adaptación con distintos métodos. Aquí les platiqué ideas muy básicas de FCT o de la heterocigosis, pero es básicamente las ideas que se utilizan en las pruebas, ¿no? Ahora, si hay mucho ligamiento, ¿sí? Va a ser fácil encontrar regiones donde haya SNPs candidatos, ¿sí? Pero no necesariamente los SNPs que encontramos realmente son el blanco de la selección, ¿sí? Lo que pasa es que si hay mucho ligamiento, regiones completas van a haberse purgado de variación genética, entonces, pues no es que preferamos, ¿no? Esto depende de pues, de los genomas, ¿no? Si hay bajo desequilibrio de ligamiento, es más probable que donde encuentres la poca variación, realmente sea la región candidato, la más probable que sea el blanco de la selección, ¿no? Conociendo el desequilibrio de ligamiento, podemos tomar una decisión informada y también conociendo cómo decae el desequilibrio de ligamiento a lo largo de los cromosomas, al rato les enseño alguna figura, puede ser importante, ¿no? Luego, por otro lado, la AD nos habla de procesos evolutivos interesantes y a veces a partir de conocer los niveles y con análisis que involucran el desequilibrio del ligamiento, se han podido hacer inferencias relevantes, por ejemplo, sobre el tamaño efectivo, y otras cosas, ¿no? Flujo génico, etcétera. A veces la D, porque en principio cuando tienes Ds muy altas pueden deberse a que están muy ligados los genes, sí, pero también puede deberse a que la selección está manteniendo estas combinaciones, pero también la deriva puede afectar los patrones del desequilibrio de ligamiento, sí. Tamaños efectivos muy, muy pequeños pueden generar desequilibrios de ligamiento grandes o eventos de migración flujogénico, pues los bichos que están entrando van a estar en desequilibrio de ligamiento sus genes, ¿no? Entonces, si hay mucho desequilibrio de ligamiento, a lo mejor se debe a que la población que estamos analizando fue de un origen reciente híbrido. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la primera parte es la descripción de cómo calcular la D. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado porque la nomenclatura va a ser distinta que en el resto de los temas, ¿sí? Entonces, tenemos dos loci, ¿sí? El locus A y el locus B, ¿sí? En el locus A vamos a considerar que hay dos alelos, A1 y A2, en el locus B igual, B1, B2, pero vamos a llamar la frecuencia alélica del A1, P1 y del A2, P2, ¿sí? Entonces, dentro de un locus es P1, P2 y en el otro locus, en el otro gen, es Q1, Q2, ¿no? Entonces, nada más atención, porque a veces, bueno, casi todo el curso nos hemos referido, ya saben, P más Q igual a 1, ¿no? Para un solo gen. Entonces, aquí vamos a cambiar un poquito la nomenclatura, nada más atención con esto. Y entonces, otra vez, tenemos en principio 4 frecuencias alélicas, ¿no? Bueno, ahora, lo que vamos a conocer o tratar de conocer son también las frecuencias de los gametos, ¿sí? Entonces, no se preocupen ahorita cómo lo vamos a hacer. Simple y sencillamente imagínense que pudiéramos muestrear gametos y saber cuántos son los gametos que tienen el alelo 1 en el A y el 1 en el B, o el 2 y el 2 en el A y el 2 en el B. Entonces, este va a ser X11 y va a ser entonces la frecuencia de este haplotipo o de este gameto, ¿sí? El gameto A1B1 va a ser X11, el gameto A2B2 va a ser X22, y por otro lado, pues podemos tener, ¿se imaginan? Es trivial, el A1B2, que es X12,
y el A2B1 que es X21, ¿sí? Ahora la nomenclatura. Estos, los que tienen unos o tienen dos unos o dos dos, los llaman que están los gametos en la fase de acoplamiento, en inglés coupling, ¿sí? Y A1, sí, A1B2 y A2B1 va a ser el X12 o el X21, y esta va a ser lo que llamamos la fase de repulsión, ¿sí? Entonces, los nombres son arbitrarios, pero van a ser muy útiles para la discusión, ¿sí? Entonces, aquí están los gametos o los haplotipos, los alelos, A1, A2, B1, B2, los haplotipos de los gametos, A1, B1, A2, B2, A2, B1, A2, B2, la frecuencia de cada uno de los gametos, como veíamos hace rato, X11, X12, X21, X22, ¿sí? Esto y la frecuencia del alelo A1, pues va a estar dado simple y sencillamente por todos los que tienen el alelo A1, que son estos y estos, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente X11 más X12, ¿sí ven? P2, X21 más X22, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, las esperadas. Las frecuencias de los gametos esperadas están dadas simple y sencillamente por la frecuencia alélica, ¿no? La probabilidad de tener este gameto, si los apareamientos fueran al azar, si no hubiera desequilibrio de ligamientos, si estuvieran en cromosomas distintos, si ya pasó mucho tiempo, sería P1 por Q1 de X11, de X12 P1 por Q2, de X21 P2 por Q1, de X22 P2 por Q2, ¿sí? Entonces, estas son las esperadas. Pero lo que puede suceder es que haya excesos de algunos de los haplotipos, de los gametos, ¿sí? De estas combinaciones, ¿ok? Entonces, lo que tenemos son las esperadas, que sería como Hardy-Weinberg, y las observadas, que serían las que obtenemos pues, de ir y contar los gametos. Entonces, las esperadas X11 van a estar dados por las esperadas más una cantidad, que es el desequilibrio de ligamiento. Las X22 van a ser P2, perdón, por Q2 más el desequilibrio de ligamiento. Acuérdense que X11 y X22 eran la fase de acoplamiento y la fase de repulsión es P1Q2 menos la D y P2 por Q1 menos la D. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, las frecuencias esperadas, las frecuencias observadas, ¿sí? Y si tenemos la comparación de las esperadas y las observadas, podríamos despejar la D, ¿sí? Entonces aquí está otra vez en forma de cuadro, A1, B1, la esperada es X122, ¿sí? Y la observada va a ser P1, Q1 más el desequilibrio del ligamiento, de la fase de repulsión también P2, Q2, perdón, de la fase de acoplamiento más D2 y las dos fases, los dos casos de la fase en repulsión, ¿no? Ok. Entonces, como les decía, si conocemos estas cantidades, ¿sí? Podemos despejar la D. Aquí está simple y sencillamente despejando, ¿no? La D sería X11, ¿sí? Los que observamos, menos la frecuencia esperada del alelo, aquí está aquí abajo, ¿sí? Del alelo A1 y del alelo B1, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que propuso Lewontin de el parámetro de desequilibrio de ligamiento, Lewontin y Kojima en 1960 en un artículo clásico propusieron que la D es esto, ¿no? Los gametos en fase de acoplamiento X1 por X2 menos el producto de los gametos en la fase de repulsión X2, X2, 1, 2, X2, 1. ¿Ok? Entonces, esta es la cantidad magna que queremos calcular. Y lo que quiero ahorita que veamos es los valores que puede tener la D, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos puros gametos en fase de acoplamiento, ¿sí? Entonces, nada más tenemos A1, B1 y A2, B2, ¿no? Entonces, déjenme regresarme. X1, 1 más X1, 2 más X2, 1 más X2, 2, pues son todos
toda la proporción de gametos que hay en la población y debe ser igual a 1. Entonces, si solo tenemos en la fase de acoplamiento, lo que tendríamos podría ser la mitad X1, 1, la mitad X2, 2 y 0 en la fase de repulsión. Entonces, regresando a esa idea, y con la fórmula, ¿sí? El mayor valor que puede tener la D va a ser cuando todo mundo está en acoplamiento, que sería 0.5 por 0.5 menos 0 por 0, ¿sí ven? Entonces, el valor máximo de la D va a ser 0.25 y el valor mínimo de la D va a ser cuando no haya nadie en acoplamiento y todos los gametos están en repulsión. Entonces, va a ser 0 menos 0.5 por 0.5. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Entonces, lo que le estoy proponiendo es un nuevo estadístico para describir la variación genética, ¿sí? Entre pares de loci. En principio, entonces, se dan cuenta que podríamos calcular este desequilibrio de ligamiento para todos los genes con variación, para todos los SNPs, y lo que calcularíamos serían estas D pareadas, ¿no? Si la población que estamos muestreando no tiene un origen híbrido reciente, en general esperaríamos que la D debe ser cercana a 0. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con esta dichosa D de desequilibrio de ligamiento, que se dan cuenta que tiene cosas raras. Es un índice que va de más 0.25 a menos 0.25, ¿sí? En el equilibrio, entonces lo que se esperaría es que haya una igual proporción de gametos en la fase de acoplamiento que en la de repulsión, y entonces en el equilibrio la D debe ser igual a 0, ¿sí? Y vamos a ver su dinámica, etcétera. Nada más permítanme un instante, voy a cerrar la puerta. Sergio, cállate, por favor. Ok, perdón, ¿eh? Pero ya saben cómo es esto. Ok, entonces la dinámica del desequilibrio de ligamiento. El desequilibrio de ligamiento va a depender de dos cosas, ¿sí? Aunque comiences con muchísimo desequilibrio de ligamiento, se va a ir perdiendo en general el desequilibrio de ligamiento como función del tiempo y de un parámetro que es la C. C yo le llamo la fracción recombinante o tasa de recombinación. Y su máximo es 0.5 si los genes no están ligados, si se agregan de manera independiente, y el mínimo de la C va a ser de 0 cuando se mantienen juntos para siempre. No piensen en la mitocondria o el cloroplasto, que a veces haya algo de recombinación, pero en general es básicamente 0, ¿no? Entonces, miren, a veces se llama este parámetro CR, Hedrick levita, porque luego hay otros índices además de la D, de desequilibrio de ligamiento, que se llaman R. Entonces, pues es muy confuso, ¿no? Aquí dice la explicación, ¿no? La máxima de C es de 0.5, porque aunque estén en cromosomas separados, la mitad de los gametos producidos van a seguir siendo el genotipo parental. Ahorita les explico, ¿no? Entonces, miren, lo que hace Hedrick es su dichosa cuadro, de ver todos los genotipos posibles, ¿sí? Y los gametos que se producen y la frecuencia, ¿no? De que se produzca cada uno de estos gametos. Entonces, lo importante de este cuadro son varias cosas,
Por ejemplo, A1, B1 por A2, B2, ¿sí? Es la probabilidad de que un X11 se cruce con X11, y aunque hubiera mucha recombinación, si ven, si solo tienes el alelo A1 y el alelo 2, pues aunque haya recombinación, se va a seguir produciendo el mismo genotipo, ¿sí ven? Luego A1, B1, A2, B2, ¿sí? Aunque haya recombinación, no se va a producir un nuevo gameto, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? La mitad de los hijos va a ser de un tipo y la mitad de los otros hijos, etcétera. Y lo interesante es esto que marqué en rojo, que son lo que llaman dobles heterózigos. ¿Sí ven? Es heterózigo para A1 y en el otro gen es A2 y B1, B2 y aquí es al revés, A1, B2 y A2, B1. Entonces, estos dobles heterózigos es donde si hay recombinación, ¿sí? Se van a producir genotipos nuevos. Entonces, si no hay recombinación, el A1, B1, pues produce este gameto. Pero si hay recombinación, va a producirse, por ejemplo, que sería A1, B2, que no existía en los parentales, ¿sí? Entonces aquí entra la fracción recombinante, aquí están los nuevos que se producen por recombinación, y el otro caso que es simétrico opuesto, donde estos son los genotipos recombinantes, ¿sí? Entonces, de este cuadro, lo que hace es, bueno, explicar la recombinación detectable y relevante. Los otros producen los mismos alelos, solo sucede en estos dobles heterózigos, ¿no? Heterózigos para ambos dos. Sí. Entonces, ahora sí, ¿cómo cambia la frecuencia de un gameto haplotipo de una generación a la otra? Pues lo que tendríamos es cuántos X11, por ejemplo, vamos a tener a la siguiente generación. Entonces, el gameto X11 a la siguiente generación, por eso está el prima, está dado por más más los que no recombinaron, más los nuevos recombinantes, ¿no? Y haciendo todo el álgebra, lo que obtiene es que la X a la siguiente generación va a depender del gameto 11X a la generación previa, menos se va a reducir el desequilibrio anterior por la fracción recombinante, ¿sí? Entonces, cada generación se van a ir perdiendo los que están en acoplamiento por cierta cantidad menos CD y los que están en repulsión, eso es nada más por los signos, como se construye la fórmula, van a, en principio, aumentar, ¿no? Entonces, aquí están todas las fórmulas que vienen aquí abajo en el cuadrito que hace Hedry, que son nada más las sumas. Entonces, X11 a la siguiente generación depende de X11 a la generación anterior, que se reduce por la fracción recombinante y el desequilibrio, X22 que se reduce por la fracción recombinante y el desequilibrio, y las que están en repulsión van a aumentar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambia la D en el tiempo? Pues ya vimos cómo va cambiando cada uno de los gametos. Y ahora la D a la siguiente generación, pues lo que teníamos era las nuevas X primas 1, 1, 2, 2, menos X 1, 2, menos por X 2, 1. Lo sustituimos por lo que vimos aquí en esta fórmula, ¿sí? Y haciendo el álgebra, encontramos que el desequilibrio se va a ir perdiendo simple y sencillamente como función de 1 menos C y el desequilibrio de la generación anterior, o generalizando, la D al tiempo t va a ser igual a 1 menos C elevado al tiempo sobre D0. Entonces, miren, este es el comportamiento del desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Entonces, la D, como la describimos, comenzamos con el máximo posible, ¿sí? Y se va a ir perdiendo el desequilibrio de ligamiento muy rápido si la fracción recombinante es 0.5. ¿Se acuerdan que era 0.5 si estaban en cromosomas distintos? ¿Sí? La D de 0.1, vean que en unas 25 generaciones ya casi se perdió, D de 0.05, D de 0.01, una D muy bajita, ¿no? Entonces sí, perdón, la C muy bajita. Entonces sí, si hay muy poquita recombinación, se puede mantener, y en principio se puede mantener si la C es de 0 e indefinidamente el desequilibrio de ligamiento, o si están en cromosomas independientes, pues se va a perder casi todo en unas 7 generaciones, ¿no? Entonces, sí, otra vez, si encontramos fuerte desequilibrio de ligamiento, casi siempre una posibilidad es que esté en regiones de bajo recombinación,
pero la hipótesis nula interesante es que la selección natural mantenga combinaciones particulares de alelos entre distintos genes. ¿Sí se imaginan? Si tenemos fuerte desequilibrio de ligamiento, a lo mejor se necesita que distintos sitios sean como complementarios para una proteína o que distintos sitios en distintos genes de alguna forma funcionen de manera complementaria o que la población sea de origen híbrido. Entonces, si es de origen híbrido, todo el tiempo están entrando individuos en desequilibrio de ligamiento, generando, pues, otra vez que se mantenga este desequilibrio, ¿no? Entonces, aquí viene un poquito la explicacióncita. Si están muy cerca en el cromosoma, muy ligados y hay poca recombinación, el desequilibrio puede mantenerse en principio indefinidamente, ¿no? Y si no están ligados, se pierde el desequilibrio en unas 7 generaciones, ¿no? La recombinación, como ya les decía, sucede en los dobles heterózigos, ¿sí? Y lo máximo de random proportion of genotypes, solo 2 veces acoplamiento más repulsión, ¿sí? Tiene potencial de recombinación, o sea, estos bichitos, los dobles heterózigos, ¿no? En secuencias muy ligadas, el decaimiento puede ser muy lento, ¿no? Si se es de 0.001, solo se pierde el 2.5, el desequilibrio de ligamiento original en 25 generaciones, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Hedrick nos da las fórmulas de en cuánto tarda en decaer la D. Si se es de 0.1, si se llega al 50% en 6.6 generaciones y al 95% en 28 generaciones. Y lo que se puede hacer es de esta fórmula despejar T y lo que obtenemos es el logaritmo natural del cociente de T sobre D0 entre el logaritmo natural de 1 menos la fracción recombinante. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí están las cuentas que veíamos hace rato, ¿no? Si C es igual a 0.1, al 50, se llega al 50% en 6 generaciones y al 95% por aquí en unas 28 generaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, lo que hemos hecho es simple y sencillamente describir una cantidad, el desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Desequilibrio de ligamiento que está dado entonces de igual a los gametos en acoplamiento X1 y X22 menos los de repulsión X12 por X21, ¿no? Y luego, ¿cuáles son las dinámicas? Cómo van cambiando la proporción de los gametos y la proporción de cada uno de los gametos va a ir cambiando como función del desequilibrio anterior y la fracción recombinante, ¿sí? Y el desequilibrio del ligamiento en general va a tender a perderse a menos que haya otra vez una fuerza que se oponga a que se vaya perdiendo el desequilibrio, ¿sí? Entonces es como el equilibrio de Hardy-Weinberg, pero para dos genes, ¿sí? Si los dos genes son independientes, este equilibrio se alcanza en 7 generaciones, pero si están ligados en el cromosoma, puede tomar mucho más tiempo. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, si han revisado literatura de varios genes, literatura reciente genómica, de genómica de poblaciones, no todo el mundo utiliza la D. Sí, se utilizan otras medidas, a veces se utiliza el valor absoluto de la D, a veces se utiliza la D', que puede estar estandarizada de distintas formas, ¿sí? Básicamente la D, pero para que no tome valores de menos 0.25 a más 0.25, y otros coeficientes que tienen que ver con ideas como correlación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los problemas con la D? Bueno, un problema es que la D, como ya habíamos visto, va de menos 0.25 a menos 0.25, que a menos que tengan mentes especiales, a mí me parece que es una escala rarísima, ¿no? Sabemos que es de cero si no hay desequilibrio, pero además no solo va de menos 0.25 a menos 0.25, sino que depende de las frecuencias alélicas, ¿sí? Solo alcanza este valor de más 0.25 si las frecuencias alélicas son de 0.5. Si las frecuencias gaméticas, por ejemplo, son muy distintas, 0.1 y 0.9 de X11 y de X22,
el máximo desequilibrio que se va a alcanzar es 0.09, ¿no? Entonces vean que entonces es muy sensible a las frecuencias alélicas y puede ser difícil interpretarla porque va a variar como función de las mismas frecuencias alélicas y frecuencias gaméticas. Entonces, desde el principio, Lewontin, pues que no es nada tonto, dijo, vamos a tratar de definir otra medida que sea más intuitiva si quieren, y definió lo que a veces se llama la D', aunque a veces se utiliza el valor absoluto de la D', que va de 0 a 1, pero la D' va de -1 a +1, ¿no? Otra vez es 0, si estamos en el equilibrio de ligamiento, ¿sí? Y lo único que se hace es tomar la D, que como vimos hace rato, y la dividimos entre una D máxima, y esta D máxima es el menor valor de P1, Q2 o P2, Q1, si la D es positiva, o el menor valor de P1, Q1 o P2, Q2, si la D es negativa, ¿no? Entonces, si la D es positiva, tenemos un exceso de genotipos, haplotipos en acoplamiento, entonces escogemos la combinación de los esperada de la fase de repulsión que sea el menor valor o al revés, el menor cuando la D es negativa, ¿no? Entonces, nada más utilizando esa tecniquita podemos obtener un valor que va de -0.1 a 1 independientemente de las frecuencias alélicas. Entonces, pues tiene la ventaja de que es más fácil de comparar, ¿no? Y además como más intuitivo, cuando menos para muchos de nosotros, un valor que va de 1 a -1 y si usas el valor absoluto, pues va de 0 a 1, ¿no? Luego, Hill y Robertson, si mal no recuerdo, hicieron mucho trabajo sobre selección natural, aunque su preocupación era más bien cosas de mejoramiento de animales, creo, tal vez de plantas. Entonces eran como geneticistas aplicados, ¿sí? Propusieron utilizar el equivalente a un coeficiente de correlación, ¿sí? Y por lo tanto lo llamaron R, en particular R cuadrada, si las frecuencias alélicas son iguales en los dos y este índice va de 0 a 1, ¿sí? Y es simplemente la D al cuadrado dividido entre las frecuencias alélicas de P1, P2, Q1, Q2, todas multiplicadas, ¿ok? Entonces, este es un índice que se utiliza mucho, este coeficiente de correlación. Entonces, nada más cuando vean sus gráficas, pues acuérdense que pueden ser Ds o Rs. En general, el valor absoluto de la D o la R cuadrada, pues se comportan más o menos parecido, ¿no? Si dividimos R entre su R máxima, de hecho nos va a dar R', ¿sí? Que va a ser igual en realidad a la de prima, ¿no? Entonces otra vez tiene un valor que va de -1 a +1. Sí, otra vez 0 es que no hay desequilibrio de ligamiento. Entonces tenemos esto, pues en realidad la D, la D', la R cuadrada, podemos utilizar la R nada más sacándole raíz cuadrada, y la R', que es igual a la D', ¿no? Ahora veamos cómo se comportan. ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Entonces lo que les voy a presentar ahora es un cuadro espantoso, donde lo que hacemos es comparar distintas, si ven las frecuencias alélicas P1Q1, P1Q1, P1Q2, P1Q1, cuando las dos son iguales, ¿sí? O cuando son distintas. Y aquí están las frecuencias de los gametos, ¿ok? Entonces, si las frecuencias son iguales y X11 es igual a X22 y todos están entonces en acoplamiento, punto 5 y punto 5 y hay 0 en repulsión, ¿se acuerdan que el máximo valor de D era punto 25? ¿Se acuerdan? Luego, si todas están en repulsión es punto 5 X12, punto 5 X21, ¿sí? Y no hay nadie en acoplamiento y otra vez es menos punto 5, ¿no? Veamos acá abajo, cuando P y Q es punto 9, ¿sí? Entonces, este es para un alelo, este es para el otro, pero vean que entonces los otros alelos, este sería P2 estaría punto 1, Q2 punto 1, ¿sí? Entonces, el máximo valor, aunque todos estén en acoplamiento, es punto 9, o al revés, que lo tenemos aquí, si todos están en repulsión, también es menos punto 0,9, ¿no? Entonces, pues esa es la lata, ¿no? Aunque todos estén en acoplamiento, todos en repulsión,
cambia el valor de D, que puede ser confuso, ¿no? ¿Ok? Ahora veamos, por ejemplo, este caso intermedio, donde hay más en acoplamiento que en repulsión, entonces la D sigue siendo positiva, pero es más chico que el máximo valor posible. O al revés, cuando hay más en la fase de acoplamiento, digo, en la fase de repulsión que en las fases de acoplamiento, es menos 0.15. Aquí es cuando estamos en el equivalente al equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿sí? Que es 0.25 a cada uno de los gametos, que es lo que obtendríamos de multiplicar P por Q en cada caso. Digo, P1 por Q1, etcétera. Es de 0. ¿Y qué más? Luego, en este otro caso, vean que aquí es de 0, 0.81, 0.09. En este caso, cuando todavía tenemos un exceso de acoplamiento, pero ya hay algunos en repulsión, pasa de 0.09 a 0.04, ¿sí? ¿Qué más? Aquí pues debe de haber un error, obviamente, debería ser 0.04. Y aquí abajo lo que tenemos es, pues otra vez, el equivalente a Hardy-Weinberg de puntos, que es una D de 0. Y aquí tenemos cuando hay un ligero exceso de los genotipos en acoplamiento y menos en repulsión, entonces el valor es positivo. ¿Sí ven? Bueno, entonces esto fue todo nada más para D. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos todos los otros índices? ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, la D'. Entonces la D', ahora sí vean que aquí era 0.25, ¿sí? Y aquí ya se vuelve de 1, ¿sí? Aquí era 0.09, pero ya la D' estandarizada va a 1, ¿sí? Aquí también teníamos el máximo desequilibrio posible, 0.09, y era menos 1. Y aquí que también era el máximo desequilibrio posible, ¿sí? Pero esto era 0.05 y aquí ya es 1, ¿sí? Entonces, bueno, pues por eso nos gusta la D', tiene una mejor interpretación, aunque a veces se considera que la R cuadrada o la R es nada más la raíz cuadrada de la R cuadrada, puede tener propiedades interesantes. Vean que la R en general es muy parecida a la D en casi todos los casos, excepto en este caso, ¿sí ven? Donde las frecuencias alélicas sí pueden afectar y las frecuencias haplotípicas la interpretación de la R, pero en general la R se comporta de manera, como ven, muy, muy parecida en casi todos los casos, excepto cuando tenemos diferencias tanto en los haplotipos como en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuál lo utilices puede ser tan sencillo como tus preferencias, tan sencillo como es que era el cálculo que hacía el programa que estaba utilizando, o tan sencillo como, bueno, pues es que tenía ya valores de otros estudios de R o de D prima y que quería comparar. ¿Ok, chicos? Todos estos índices decaen igual como la D y son funciones, obviamente, de la fracción recombinante y del tiempo que ha sucedido, como sucedía con la D. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Nada más eso era para decirles de que hay varias medidas, que la D toma valores raros, que la D' toma valores más consistentes, pero que también se pueden utilizar los coeficientes de correlación R cuadrada o R simple y sencillamente, ¿no? Y que todos tienen una interpretación muy clara a estos índices, excepto la D, que puede tomar valores dados y que es muy afectada por las frecuencias alégicas. ¿Ok? Bueno. Otro punto importante es la estadística. Hay distintos estadísticos para tratar de calcular la significancia de la R. Uno muy utilizado es el likelihood ratio, ¿sí? El estadístico del cociente de verosimilitudes, Q, ¿sí? Que está dado por N, donde N es el total de gametos analizados, por el estimador de R que obtuviste, del desequilibrio del ligamiento al cuadrado, o otra versión N por D al cuadrado, donde D es tu desequilibrio del ligamiento, entre los estimadores de las frecuencias alélicas de todos los alelos con los que trabajaste, ¿no? Siempre y cuando haya dos alelos por loci, pero bueno, luego la próxima clase vamos a platicar cómo darle vuelta a esto. Entonces, miren,
Lo que tenemos aquí son 88 sitios polimórficos, ¿sí? De un gen particular, ¿sí? En la lipoproteína, del gen de la lipasa, ¿ok? Entonces aquí están los genes, aquí están los exones y luego los intrones. Y lo que tenemos aquí es con cuadros oscuros, ¿sí? El desequilibrio de ligamiento significativo. Los puntos es que parecía ser significativo, pero como se analizaron pocos cromosomas, no salió significativa la prueba, ¿sí? Los cuadros con un punto en el centro son los que carecieron del poder de la prueba, pero pueden ver, y esta es la complicación, de que pues puedes hacer cálculos de Ds para todos los genes polimórficos y todos los sitios polimórficos, todos los SNPs de tu genoma, ¿no? Entonces lo que puedes ir analizando son dentro de un gen cuáles son las regiones que están en fuerte desequilibrio de ligamiento, que a lo mejor tiene que ver con sitios que tienen que interactuar entre ellos en tu proteína o con distintos genes. Entonces estaría la hipótesis de que pueden ser coadaptaciones, o lo único que quieres ver son las regiones con mayor o menor desequilibrio de ligamiento en tu cromosoma, por ejemplo, o simple y sencillamente comparar el genoma completo para tu D, ¿no? ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, la prueba estadística esta, en principio es muy sencilla, pero ciertamente se puede corregir. Y también está el otro problema de que como haces tantísimas comparaciones pareadas, a veces quieres corregir para las pruebas múltiples, con distintas pruebas de estilo Bonferroni, etcétera. Pero bueno, esas son yo cosas más sofisticadas que hay que hacer cuando vayan a hacer sus artículos, pero por el momento no debemos de preocuparnos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿O ya se suicidaron todos en masa? No, todo bien, doctor. Todo bien. Muy bien, chicos. Ese es el espíritu. Ok. Entonces, esta es la estadística básica, ¿sí? Nuestra D o nuestra R o nuestra D'. Ahora vamos a ver algunos patrones. Entonces, miren, historia natural de la recombinación. En realidad hay regiones en un genoma con mayor o menor recombinación, fracción recombinante C, con diferentes grados de desequilibrio de ligamiento en los cromosomas. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el cromosoma 22, ¿sí? Esto, y lo que está aquí graficado es el desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Como D'. Entonces, ¿se acuerdan que va de 0 a 1 la D'? Y como la R cuadrada, ¿sí? Y vean que la D' y la R cuadrada básicamente tienen el mismo comportamiento, ¿no? No hay ninguna sorpresa ahí. Yo voy a regresar, ¿sí? Entonces, la R al cuadrado o la D, pues simplemente si estás usando el valor absoluto de la D, en general, si hubiera usado la R sin el cuadrado, deberían de ser valores muy parecidos, la usaron al cuadrado, lo cual nos permite que no se encimen, ¿sí? Pero vean que las regiones con desequilibrio de ligamiento más grande se rescatan, se encuentran tanto por la D' como por la R cuadrada. Y básicamente hay dos regiones muy claras, ¿no? Esta alrededor de, ¿qué será? 12 megapares de bases a 17 y alrededor de 25, ¿no? Entonces lo interesante sería saber cuáles son los genes que ahí están metidos, ¿no? Y bueno, pues ese ya sería otro análisis, ¿ok? Entonces esto es nada más para volver a mostrar la D, ¿sí? Que regiones con valores muy chiquitos de D y otras regiones con valores muy elevados de D y otras complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo interesante sería saber qué está pasando en estos cromosomas. ¿Ok? Luego, aquí está la D' otra vez, ¿se acuerdan? Que va de 0 a 1. Y aquí está la distancia. Entonces, bueno, me regreso. Aquí en realidad no dice el pie de figura, pero seguramente lo que se utiliza es lo que se llama un sliding window, una ventana que va analizando cierto número de pares de bases a lo largo del cromosoma y calculando el valor promedio en estas regiones, ¿sí? Entonces estos moving averages son los que vamos graficando.
Ahora, aquí es distinto. Es en otro cromosoma, 21, 24.056 SNPs en este cromosoma en humanos, y lo que fueron graficando es cómo va decayendo el desequilibrio del ligamiento como función de la distancia. ¿Ok? ¿Por qué creen que va decayendo el desequilibrio del ligamiento como función de la distancia? Porque hay más chance de que recombinen. Pues sí, ¿no? Directamente, entre más lejos estemos, va a haber más posibilidades de que haya un crossing over en la famosa meiosis, etcétera, ¿no? Entonces, miren, este dato puede ser muy interesante, porque entonces, bueno, ¿hasta dónde decae drásticamente el desequilibrio del ligamiento? En realidad, pues en esto va decreciendo, pero necesitaríamos, qué sé yo, ¿no? Cuando menos, que estuvieran a una distancia más de 40.000 pares de bases para a la mejor comenzar a pensar que pudieran de ser distintos, ¿no? Entonces, si están muy cercanos en este cromosoma, si están a menos de, ¿qué? 10 kilobases, pues lo que te está diciendo un gen es lo mismo que lo que te está diciendo el siguiente SNP, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, como les digo, bueno, no es ni bueno ni malo, es simple y sencillamente cómo son tus cromosomas y cómo se comportan en función de la recombinación, ¿sí? Si están muy fuertemente ligados, va a ser más fácil que encontremos estas regiones, donde puede haber selección natural. Pero aunque encontremos estas regiones, no vamos a poder saber si esas son los blancos de la selección, ¿sí ven? Entonces es como una especie de trade-off, aunque realmente no es nuestra decisión, sino depende de los marcadores. Obviamente, entre mayor cantidad de SNPs tengas, entre mayor saturación y más variación genética hay en tu muestra, pues puedes hacer análisis más detallados. Entre menos marcadores y menos variables, pues vas a poder saber menos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que estos SNPs van a ser, pues, la limitante de nuestros estudios, ¿no? Si hacemos los genomas completos y tenemos muy poca variación, pues no hay nada que hacer, ¿no? Cuando menos a este nivel. Si tenemos mucha variación, pues en cambio podemos hacer muchas cosas y a lo mejor podemos encontrar otra vez lo que yo quiero encontrar, ¿no? Bueno, muchos de nosotros quisiéramos encontrar los diamantes en la mina, ¿no? Las adaptaciones, los genes relacionados a la adaptación local, particular o general, ¿no? Bueno, esta es otra figura. Este es mi profesor, bueno, de postdoctorado, Mike Clegg y Valeria Sousa, creo que es una Gordon Conference. Y este es el trabajo que hizo después de su postdoc, de recibirse de doctorado. Ven que trabajó mucho con avena, pero cuando se fue a Georgia lo contrataron para trabajar genética de Drosophila. Entonces él pensó que sería muy interesante revisar la teoría del desequilibrio del ligamiento y ver en cuáles condiciones, con experimentos, se mantenía o se perdía el desequilibrio del ligamiento. Entonces, miren, lo que viene es una gráfica clásica de genética de poblaciones. Aquí viene el tiempo, ¿sí? Y lo que obtuvo fue con cruzas, esto para la IDH y para la PGM, la fosfoglucomutasa, dos isoenzimas, ¿sí? Obtuvo individuos en desequilibrio del ligamiento, y entonces los puso los genotipos completamente distintos. El desequilibrio del ligamiento de prima era de 0.1 en dos casos, ¿sí? Todos en repulsión o todos en acoplamiento, y fue viendo cómo se iba perdiendo en 4 réplicas, 2 en acoplamiento, 2 en repulsión, el desequilibrio del ligamiento, ¿sí? Entonces, miren, este es cómo iba cambiando el desequilibrio del ligamiento, ¿sí? Cada generación iba muestreando sus drosofilas y analizando en los gametos cómo iban cambiando las proporciones de gametos, y vean que el desequilibrio se va perdiendo, pero en la línea continua bueno, esta era la fracción recombinante, ¿sí? Sabe la distancia que había entre estos dos genes y esto es cómo debería de irse perdiendo el desequilibrio del ligamiento, y vean cómo se pierde. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se parece o no lo esperado a lo observado? Cualitativamente se parece, ¿no? Pero ¿en qué difieren los datos experimentales de las dos curvas esperadas?
¿Sí ven? En promedio, aunque hay ruido, llegan alrededor de desequilibrio de ligamiento, alrededor del equivalente de Hardy-Weinberg en 15 generaciones, mientras que se esperaría que esto sucediera hasta alrededor de 50 generaciones. Se está perdiendo el desequilibrio de ligamiento más rápido y aparentemente es que estas combinaciones genéticas tenían alguna característica desfavorable y lo que se está seleccionando es los recombinantes lo antes posible, ¿no? A lo mejor es en la IDH, en la PGM, pero a lo mejor es en otro gen ligado, ¿sí? Entonces lo que encontró fue eso, que estaba perdiendo el desequilibrio más rápidamente de lo que se debería de esperar y con su amigo Asmussen, hicieron distintas análisis, simulaciones, sí, y encontraron que si hay selección a favor de los recombinantes, sí, pues podría acelerarse la recombinación más allá de lo que se esperaría un proceso totalmente aleatorio a partir de la fracción recombinante de 0.162, ¿no? Ok, entonces bueno, esto era nada más para que vieran cómo iba sucediendo esto con datos reales de un experimento, pero datos reales, cómo se va perdiendo el desequilibrio del ligamiento y cómo serían las curvas esperadas para una C de 0.162, ¿sí? Que vean que son iguales a nuestras curvas que habíamos visto en la teoría, aunque se ven un poquito distintas simple y sencillamente porque estamos comenzando con una D positiva y una D negativa, y en vez de ser el valor absoluto de la D, es la D' que va estandarizada de -1 más 1, ¿no? Y el valor de la fracción recombinante, esto era punto, ¿qué? 16 o algo así, ¿no? Punto 16, entonces tendríamos que compararla con esta más o menos de punto 10, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es interesante. Esto que yo sepa, poca gente ha hecho experimentos reales para ver cómo se comporta el desequilibrio del ligamiento y supongo que les da entre flojera seguirlo por 50 generaciones, pero también pues hay que armar primero los genotipos, conocer bien las distancias, meter puros gametos en acoplamiento o repulsión y ver qué sucede, ¿no? ¿Ok, chicos? Bueno. Asmussen, otra vez, siguió trabajando con aspectos de desequilibrio del ligamiento. Y aquí hay unos análisis que hizo con algunos datos de estas ranitas, ¿no? Lampia, Weiss, etc. Entonces, lo que querían ver era el desequilibrio entre genes nucleares y lo que llamaban antes la herencia citoplasmática, ¿no? Acuérdense que la herencia citoplasmática sabemos ahora que está dada por genes que vienen en la mitocondria o en el caso de plantas también en el cloroplasto, ¿sí? Entonces la teoría es que puedes describir un desequilibrio citonuclear, ¿sí? Donde aquí X11 sería la frecuencia de un gameto, ¿sí? Donde parte de este gameto tiene el mitotipo y el gen nuclear, ¿sí? Entonces sería este gameto menos lo esperado, que sería M1 por P1, donde M1 es la frecuencia del haplotipo o del mitotipo mitocondrial, ¿sí? Y P1, que es la frecuencia del alelo A1, ¿no? Entonces, pues esto puede ser interesante, especialmente cuando hay, por ejemplo, patrones de flujo génico asimétrico entre poblaciones o entre especies, y que está, por ejemplo, entre poblaciones, piensa en una conífera, que el polen se moviera mucho, ¿sí? Y los genes nucleares, las semillas se movieran muy poco, ¿no? Entonces podríamos hacer un análisis de este estilo, ¿sí? De cualquier forma, este desequilibrio debería de caer muy rápidamente a menos que esté todo el tiempo entrando individuos migratorios. Y aquí viene el ejemplo, un alumno de John Avis, bueno, que la persona esta que trabajó mucho la filogeografía con mitocondria en animales, estaban trabajando con estas ranitas arborícolas, las hilas y las cineras, ¿sí? Donde los machos cantan en perchas, es la graciosa,
donde los machos cantan en el agua. Y aquí dice que en lugares muy perturbados prácticamente no hay vegetación, nada más hay charcos. Entonces los cineras cantan también a nivel de piso y que se aparean con las hembras de la otra especie. Entonces la idea era comparar genomas mitocondriales y de albúmina. Sí, a la albúmina es nada más, en vez de una isoenzima, analizaban de este tipo de albúminas, es nada más para diferenciar un gen, ¿sí? Analizaron para la mitocondria y la albúmina 142 ranas, y aquí están los datos básicos, ¿no? Entonces, las albúminas, donde C es cineras y G es graciosa, ¿sí? Entonces, los genotipos nucleares y los genotipos mitocondriales, ¿sí? Entonces, con estos datos podemos ver que, por ejemplo, mitocondria, donde la mamá es graciosa, hay un montón de híbridos, mientras que si la mamá es cinereas, en general también hay híbridos, pero hay menos, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Hedrick es calcular el desequilibrio de ligamiento este, para este y para este genotipo, que serían la D1, la D2, y la D3, donde entonces aquí sería punto 162 menos los que se esperaría que serían punto 27 por punto 3 y le da una D de punto 079 para este gameto, para la D2 una D de menos punto 048 y para la D3 una de menos punto 038. Y sí, hay un exceso de puras, pero de todas formas también hay una buena proporción de heterócigos y es más grande para la otra especie, ¿no? Entonces, bueno, con este método, esto podría comenzar a analizarse cuánto exceso de híbridos hay en esta población y en esta, pues se debe simple y sencillamente por esto, ¿no? Que la perturbación a vez perturbado, cambiando, alterado los patrones de apareamiento de estas simpáticas ranitas, ¿no? Entonces yo siempre he querido que mis alumnos hagan este análisis de este tipo, especialmente cuando tenemos genes de cloroplasto y tenemos los genotipos y los haplotipos que podríamos sacar tal vez de las microsatélites, pero nunca los he podido convencer, ¿no? Pero bueno, independientemente de que haya fracasado como tutor, la teoría creo que es interesante y se puede utilizar entonces en muchos casos, ¿no? Entonces, el parámetro relevante, además de describir la D, pues sería conocer la tasa de recombinación, ¿no? Esta, la fracción recombinante, la dichosa C. Entonces, bueno, pues esto se puede hacer con datos experimentales, ¿sí? Esto tiene los genotipos, ¿sí? Y ves cuántos individuos se producen por recombinación. Y si se acuerdan de su genética clásica, si es que llevaron alguna genética clásica bien llevada, que veíamos la recombinación de la segregación en términos de los centimorgans, qué proporción de recombinación había. Y de hecho, esto desde el principio, creo que es el primer artículo que sacó J.B.C. Haldane cuando regresó de pelear en las trincheras en la Primera Guerra Mundial con la Blackguard, los escoceses echando bombas y bueno, estaba loco Haldane, pero regresando a eso, antes de la Primera Guerra Mundial, con su hermana había hecho de los primeros experimentos que se utilizaron para demostrar o evaluar las leyes de Mendel en ratones y viendo cuando no segregaban en proporciones totalmente mendelianas, se les comenzó a ocurrir las ideas de ligamiento y de las funciones recombinantes y tratar de calcular la fracción recombinante con esta fórmula, si 1 menos e elevado a la 2m sobre 2, donde m es el número esperado de eventos de crossing over, ¿no? Entonces, si m es pequeño, c y m van a ser similares, pero ups, sí, pero si m es más grande que c, sí, va a asintóticamente acercarse a punto 5, ¿no? O sea, si hay muchos eventos de recombinación, pues ya no puede tener más fracción recombinante que punto 5, como habíamos dicho, que es el máximo de recombinación, ¿sí? Esto. ¿Y cómo son los patrones de C? Bueno, la conclusión es que la C es compleja y variable, ¿sí?
Por ejemplo, puede diferir entre machos y en hembras de una especie. Por ejemplo, algunos insectos, aquí mencionan Drosophila, Melanogaster, Bombyx mori, el gusano de la seda. Los machos no tienen recombinación. En los salmones se sabe que hay mucha más recombinación en machos que en hembras. En humanos, al revés, hay mayor recombinación en las mujeres que en los hombres. Si hay diferencias entre sexos, pues la fracción recombinante es trivialmente cuánta recombinación hay en hembras y cuánta recombinación hay en machos entre dos. Para genes ligados al sexo y bichos haplodiploides, ¿sí? Como no hay recombinación en machos, bueno, dependiendo de cómo sean las haplodiploidías o si sean como los mamíferos o en las aves que está al revés, la tasa de decaimiento va a ser más complicada porque podrían también diferir en frecuencias alélicas, ¿no? Y bueno, pues hay regiones más calientes y más frías, o sea, con más combinación o con menos recombinación, ¿sí? Y al revés, podría utilizarse la D para tratar de inferir la fracción recombinante. Pero miren, estos son datos humanos, son datos interesantes. 1,257 eventos meióticos de 146 familias. Esto en Islandia, con 5,146 marcadores microsatélites. Entonces, Islandia, desde hace muchos años, la gente se dio cuenta que, bueno, tiene una población relativamente pequeña, ¿sí? Pero además había muy buenos datos de como los pedigrís de las familias, de todas las familias islandesas. Las iglesias protestantes habían llevado la cuenta de quién era papá, quién era mamá de quién por muchas generaciones. Entonces, lo que hicieron fue un programa nacional para compilar todos estos datos y hacer estudios genéticos finos. Luego se complicó la cosa, no me acuerdo los detalles, porque decidieron hacer una compañía, para vender todo tipo de cosas e información médica, hubo tipo de escándalos, etcétera. Pero bueno, esa historia ni me la sé bien, ni viene al caso, pero el punto es que tenían entonces para todos los cromosomas del humano, ¿sí? 22 más el X, ¿sí? El largo en megapares de bases y el largo en términos de centimorgans dado por la recombinación. Entonces, si los dos son iguales, pues realmente la recombinación es pareja en todos los cromosomas, pero hay unos cromosomas más fríos, en particular el 1 creo que es el que tiene menor recombinación, y otros que tienen más recombinación, esto que serían el 21, etcétera, ¿no? Si ven, hay como un patrón, pero creo que esto se debe a que, si mal no recuerdo, los cromosomas en humanos los fueron nombrando por el tamaño. Entonces yo creo que efectivamente los cromosomas más grandes, ¿sí? Son los que tienen menor recombinación y los más chicos, que son los números más avanzados, son los que tienen más recombinación, ¿no? Otro patrón interesante, vean que en las mujeres casi siempre hay mucho más recombinación que en los hombres, creo que en todos los cromosomas, ¿no? Entonces, tenemos cosas interesantes de recombinación, ¿sí? Como siempre digo en las clases, yo creo que falta mucho de entender la biología evolutiva de por qué se da la recombinación, por qué varía, por qué quisiéramos tener más o menos recombinación, porque en algunos casos se ha seleccionado tener bloques sin recombinación y otros casos menos, etcétera, ¿no? Dentro de un cromosoma también hay variación. En los extremos, alrededor de los telómeros puede haber más recombinación. En los centrómeros, pues a veces no hay nada de recombinación, pero pues por la misma estructura del centrómero, que no permite que haya recombinación, etcétera. Pero también alrededor del centrómero a veces hay menos recombinación, ¿no? Entonces, miren, este es en el cromosoma 3 en humanos. El promedio para el cromosoma es 0,97, que aquí traté de marcar con amarillo, pero vean que hay regiones, particular junto al centrómero, pero otras regiones donde no hay casi nada de recombinación, y en los extremos, hacia los telómeros, tiende a aumentar, aunque es más complicado y hay subidas y bajadas, ¿no? A lo mejor se necesitarían mejores datos, pero de cualquier forma, yo creo que es muy sugerente de la, de la recombinación, ¿no? O, por ejemplo, entre individuos, ¿sí? Examinaron 20,000 espermas de 12 donadores,
para analizar la recombinación en el MHC, en el sistema mayor de histocompatibilidad en humanos, y encontraron, pues miren, estos son los valores. Aquí están los distintos hombres que donaron el semen, y vean que va desde muy poca recombinación, sí, punto 216 en este cociente CM con MB, hasta 1.32, ¿no? Y la fracción recombinante, 0.0071, 0.0437. Entonces, pues como pueden ver, hay mucha variación en el desequilibrio de ligamiento. Ok, chicos. Pues hasta aquí era lo que quería platicarles hoy. La próxima clase, pues vamos a seguir con los distintos aspectos tal vez de desequilibrio de ligamiento, aunque no sé si tienen dudas ahorita, chicos, o si quieren preguntarle cosas. Jaime también creo que quiere platicarnos algo sobre prácticas futuras y presentes. A lo mejor Erika también nos puede informar de cómo van avanzando sus trabajos, tareas, etcétera. No sé, pero comencemos. Si tienen preguntas, si no, las contesto y hago un micro repaso la próxima clase. ¿Sí? Para que vayamos prendiendo nuestras neuronas, porque en realidad sucede lo contrario, ¿no? En vez de llegar uno con más energía, llega de vacaciones como zombie, ¿no? Bueno, cuando menos eso me pasa a mí. Yo tengo una duda, Entonces, doctor. ¿eh? Yo tengo una duda. Sí, Walter. sí, Walter, sí te oigo. Mi duda es si como qué tan común es encontrar desequilibrio de ligamiento o sea, por ejemplo, que se encuentre un gran desequilibrio y en regiones cercanas ya no se encuentra desequilibrio. O sea, hablando de cientos de bases de distancia. Pues varía. O sea, en general, lo que se espera es exactamente al revés, ¿no? Uh-huh. Que haya, pues, los patrones que aquí les mostraba, ¿no? En general, haya, pues como aquí, ¿no? Las regiones más cercanas tengan, pues, muchísimo desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Pero pueden ver que hay patrones complicados, como mostramos aquí, ¿no? Lugares donde hay mucho desequilibrio de ligamiento, ¿sí? Y otros lugares donde hay menos desequilibrio de ligamiento. Entonces, estas regiones con menos desequilibrio de ligamiento podrías encontrar cambios muy rápidos, ¿no? Y supongo, por ejemplo, que cosas como el sistema mayor de histocompatibilidad, donde se selecciona de que haya muchísimos alelos, pues podría haber muchísima más recombinación, ¿no? Entonces, a lo mejor en esas regiones puede que se seleccione activamente que haya mucha recombinación. Entonces, es complicado y muchas veces los resultados que encontramos no tenemos una explicación sencilla, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando hemos visto, ¿te acuerdas, Jaime? Para los microsatélites, a veces encontramos asociaciones que según los mapas y los datos que tenemos no deberían de estar en tan fuerte desequilibrio, pero también muy fuerte desequilibrio. Entonces, y otras veces pues no encontramos casi nada de desequilibrio, ¿no? Y varía mucho entre muestras y entre organismos, ¿no? ¿Te acuerdas de algunos datos, Jaime? Pues sí, sí varía un montón. Y también, lo que pasa es que también para poder conocer las causas, debes de tener un genoma muy bien mapeado y muy bien anotado. Ahorita con las calabazas pasan cosas rarísimas. O sea, por ejemplo, las calabazas tenemos fragmentos pequeños porque son de GBS. Por ejemplo, en un fragmento de 500 pares de bases, tú puedes tener dos variantes que no tienen nada de desequilibrio de ligamiento, ¿no? Y luego de repente tienes alelos que se encuentran en distintos cromosomas y resulta que están ligados. Pero esto, bueno, también tiene que ver mucho puede ser con cuestiones de selección, pero también con genes que finalmente funcionan, que la función está ligada, pero se encuentran distribuidos en distintos lugares del genoma. Entonces, sí, a la pregunta, bueno, pues sí es complicado y saber la causa, pues depende, ¿no? O sea, sí necesitas tener el genoma y también conocer la función de los genes, ¿no? Y no solo del gen solito, ¿no? Entre todos. Y la estructura genética y el flujo génico, ¿no?
que luego de haber eventos relativamente raros de flujo génico, pero que sean seleccionados esas combinaciones a favor y cosas así, ¿no? Entonces, si hay hibridización, puede dejar, pues por varias generaciones, una señal de desequilibrio de ligamiento, si tenían frecuencias alílicas muy distintas, ¿no? Entonces, puede ser complicado. Y yo creo que por el momento no te podemos dar una respuesta sencilla general, ¿no? Pero sí, vamos a seguir pensando en todo esto, un par de clases, yo creo. Sí, gracias. Muy bien, Walter.